Primer rugido. Los cielos de Delta 9 ardían como un pulmón herido. Desde el horizonte, la flota Clenar descendía como una lluvia de cuchillas negras. Eran 10 naves de despliegue táctico, cada una con compartimentos biológicos repletos de carne viva, las Vorbex, bestias criadas en cámaras hiperbáricas, afinadas para matar sin sentir. Garras como puñales. Mandíbulas de titanio biofásico. Olfato para miedo. A bordo de la nave insignia, el general Skur observaba el paisaje con desprecio. Otra colonia humana, otro asentamiento insignificante, gruñó mientras su cola metálica latigueaba. Que se escondan, que lloren. Nosotros cazaremos. El comandante táctico se acercó con un informe. No se registran señales de defensa activa. No hay torretas, no hay campo antiaéreo. Solo estructuras agrícolas y módulos de clima. Skur soltó un gruñido. Perfecto. Más divertido así. En la superficie, el viento soplaba lento, arrastrando el polvo rojo del suelo. Las naves Clenar aterrizaron como meteoritos. Las compuertas se abrieron con silbidos húmedos. Y las Vorbex salieron. Decenas. Negras. Rápidas. Hambrientas. Corrieron hacia los asentamientos humanos. Y entonces, el silencio. Nada se movía. Las casas estaban cerradas, las luces apagadas. No había soldados. No había alarmas. Solo un anciano humano parado en la entrada de una cabaña, con un abrigo largo y un bastón. ¿Eso es todo?, preguntó al aire, con voz ronca. La criatura Vorbex más cercana se detuvo, confundida. Los sensores Clenar informaron del contacto. Un objetivo. Eliminar, ordenó Skur. La Vorbex rugió. Saltó. Y en ese momento, el anciano silbó. Fue un sonido suave. Inocente. Pero desde las sombras de los campos, desde bajo la tierra, desde el bosque al oeste, las puertas se abrieron. Lo primero que salió fue una criatura de 3 metros, pelaje blanco manchado de cicatrices, ojos grises como acero oxidado. Lo llamaban Fenrir. Y no fue un rugido. Fue un susurro de muerte. La Vorbex nunca tocó el suelo. Fenrir la partió en el aire. Con una sola mordida. Los Clenar observaron en tiempo real. Una criatura suya, diseñada para resistir plasma, había sido reducida a una masa inerte en 2 segundos. Skur frunció el ceño. ¿Qué fue eso? El comandante tartamudeó. No. No estaba en los registros. No es tecnología. ¿Es un animal? ¿Un animal humano? Pero Fenrir no estaba solo. Desde los campos surgieron sombras. Unos parecían lobos, otros felinos. Algunos no tenían forma clara. Eran más grandes. Más viejos. Más inteligentes de lo que cualquier alienígena podía aceptar. No eran soldados. No eran armas. Eran compañeros. La colonia se activó. No con alarmas, sino con campanas suaves. Y de las casas comenzaron a salir humanos. Calmados. Con mirada firme. Ninguno armado. Solo miraban. Las bestias se alineaban frente a ellos. Como si esperaran una orden. Pero no hubo ninguna. Solo miradas. Conexiones silenciosas. Y entonces, el segundo silbido. Las Vorbex atacaron en masa. Y comenzó la cacería al revés. Una criatura conocida como Titán, semejante a un gorila blindado con escamas volcánicas, tomó a una Vorbex del cuello y la estrelló contra el suelo hasta que dejó de moverse. Un par de felinos bióticos se movían en pareja, uno ciego y el otro guiándolo, despedazando a sus enemigos con coordinación perfecta. Y en el cielo, algo aún peor se dejó ver, un ave de más de 7 metros de envergadura, negra, con un canto que hacía sangrar los oídos. Lo llamaban alarido. Y su grito hizo caer a las Vorbex antes de que pudieran correr. Los Clenar entraron en pánico. Esto no es una colonia. Es una trampa. ¿Por qué no informaron de estas criaturas? ¿Por qué no respondieron con defensa antiaérea? Skur golpeó la consola. Porque no lo necesitaban. En tierra, los humanos no se movían. No dieron órdenes. No celebraron. Solo miraban. Como si todo eso fuera normal. El anciano volvió a hablar. Nos preguntaron si necesitábamos ayuda. Caminó entre los cadáveres de las bestias Clenar. Fenrir lo seguía a medio paso, como un cachorro cansado. Les dijimos que no. Porque no estamos solos. Se giró hacia una cámara de vigilancia aún activa. Y dijo,
Y si quieren guerra, traigan algo mejor. Fenrir levantó la cabeza. Y rugió por primera vez. Las montañas respondieron con eco. En la nave Clenar, la transmisión se cortó por interferencia biológica. Uno de los oficiales gimió. General, ¿por qué no despertamos nuestras bestias de guerra? Skur se quedó en silencio. Porque si eso fue una mascota. No quiero conocer al monstruo. No son mascotas. Skur rugía dentro del puente de mando. Su cola metálica marcaba ritmos de furia contra el suelo mientras contemplaba las imágenes congeladas del último enfrentamiento. 17 Vorbex eliminadas en menos de 5 minutos. Sin armas. Sin escudos. Uno de los oficiales levantó una garra temblorosa. ¿Las criaturas humanas podrían ser armas biológicas ocultas? Skur respondió con un golpe. Eso no son armas. Las armas obedecen. Esas cosas actuaban por voluntad. La segunda flota fue enviada con refuerzos. Esta vez con Vorbex Beta, más grandes, más agresivas, programadas para ignorar el miedo mediante impulsos inhibidores. No venían a explorar. Venían a borrar la colonia. En Delta 9, los humanos seguían trabajando en los campos. Reparaban estructuras, sembraban, enseñaban a los niños. No había trincheras. No había preparación táctica. Pero a cada paso que daban, una sombra los seguía. Una niña de cabello trenzado bajó a un río a recoger agua. A su lado, caminaba una criatura de 4 patas, musculosa, cubierta de escamas negras como carbón, con ojos color ámbar. Parecía un cruce entre reptil y felino. Un explorador Clenar la observó desde la distancia. Objetivo menor localizado. Sin protección visible. Transmitió la señal de ataque. Una Vorbex Beta saltó de entre los árboles. Y ahí sucedió. La criatura junto a la niña no rugió. No se lanzó al ataque. Solo giró la cabeza, y miró. Esa mirada bastó. La Vorbex frenó su salto. Gimió. Retrocedió. Se encogió. Y murió. Murió de un infarto inducido por una explosión de cortisol que su sistema cerebral no pudo procesar. El Clenar observador no entendía. Pero ni siquiera la tocó. La niña, sin miedo, acarició la cabeza de su compañero. Bien, Onyx. Volvamos a casa. En la base de mando humana, March ajustaba una consola conectada al traductor neuronal de Titán, el simio acorazado. Está inquieto. Erin, al otro lado, miraba desde una colina con sus binoculares. Es porque siente la intención antes que la amenaza. ¿Cómo lo sabes? Porque lo siento yo también. Doc estaba en el pequeño centro médico, revisando radiografías con criaturas alienígenas heridas de otras especies, que empezaban a refugiarse en Delta 9. Una criatura insectoide le preguntó con voz quebrada. ¿Por qué no nos atacan a nosotros? Doc la miró con calma. Porque nuestras bestias no responden a especie. Responden a energía. La criatura tembló. ¿Y si me asusto? Doc se acercó. Le tocó el hombro. Entonces te protegerán, también de ti mismo. La batalla no tardó. 50 Vorbex Beta descendieron por las laderas. Imponentes. Llenas de modificaciones. Pero en lugar de encontrar humanos en retirada, hallaron un grupo de figuras de pie, en silencio. 14 humanos. 14 criaturas. Frente a frente. Sin disparar. Sin moverse. Solo esperando. El primer ataque fue devastador. Las Vorbex se lanzaron en formación táctica. Pero justo antes del impacto, los humanos silbaron. No era un comando. Era un lenguaje que los Clenar no podían decodificar. Era una historia compartida. Y el campo se volvió infierno. Una criatura a la que llamaban Magmaond emergió de la tierra como un volcán andante. Cada paso quemaba. Su aliento derretía armaduras. A su lado, un ser transparente con tentáculos mentales bloqueó los movimientos de las Vorbex al invadir sus cerebros. Una por una cayeron. Sin un solo humano herido. Skur miraba las transmisiones en tiempo real. Desactiven los inhibidores de miedo. Hagan que luchen con todo. Ya no podemos. Respondió el oficial principal. Las señales no responden. Skur gritó. Entonces activen la Orden Omega. Destruyan todo, incluyéndose si es necesario. Silencio. La consola mostró un mensaje en rojo. Negado. Protocolo Omega bloqueado. Las unidades Vorbex han desertado. En tierra, las criaturas humanas regresaron a sus posiciones.
Algunas se acostaron al lado de sus humanos. Otras simplemente se alejaron caminando hacia los árboles. Erin miró a Carter. ¿Crees que entienden lo que hacen? Carter asintió. Lo entienden mejor que nosotros. Esa noche, Skur recibió una transmisión. No era una amenaza. Era un niño humano. Tenía barro en el rostro y sujetaba un cuaderno con dibujos de bestias. No son mascotas, dijo mirando a la cámara. Son familia. Y la pantalla se apagó. En la sala de estrategia Clenar, el miedo se volvió concreto. Una palabra se repitió entre los soldados. Una palabra prohibida. Retirada. No los criamos. Nos eligieron. Haldor descendió sobre Delta 9 en una cápsula camuflada, impulsada por gravedad artificial y cubierta con un recubrimiento de invisibilidad térmica. Era un estratega de élite Clenar, experto en infiltración y análisis psicológico. No venía a destruir. Venía a entender. Porque si no comprendían lo que eran esas criaturas humanas, el próximo paso sería la extinción. Cayó en la zona sur, lejos de los asentamientos principales. Activó su camuflaje, se deslizó por la vegetación y evitó todos los sensores visibles. Pero lo que no pudo evitar, fue el olor. No a peligro. No a muerte. Sino a familia. Se internó en una cabaña de madera simple. Adentro, paredes cubiertas de dibujos. Niños, animales, mapas. Frases como hoy jugamos con Onix o no molestar, Nap de Fenrir. No había miedo. Solo rutinas. Había cuencos en el suelo. Algunos llenos de carne cruda. Otros, de bolas de goma. Y una pizarra que decía, todos merecen compañía. Hasta los que dan miedo. Haldor encontró algo que no esperaba. Cápsulas incubadoras. Pero no eran cámaras de crecimiento genético. Eran nidos. Calientes, con mantas tejidas, y muñecos. Dentro de una, un ser parecido a un zorro oscuro dormía enroscado con una niña humana. Ambos respiraban al mismo ritmo. No eran arma y dueña. Eran hermanos. Esto no puede ser real, susurró. Y entonces, detrás de él, una voz. ¿Te perdiste? Haldor giró. Un humano. De piel morena, ojos profundos, y rostro marcado por cicatrices. Se llamaba Ciro. Veterano. Agricultor. Cuidador de bestias. No llevaba armas. Solo un cubo con agua. No voy a atacarte, dijo Ciro. Pero te sugiero que no mires a los ojos a ninguna de ellas. Si piensan que vienes a juzgar, se ponen nerviosas. Haldor tragó saliva. ¿Qué son? Ciro sonrió. Nosotros no las criamos. Ellas vinieron. Lo llevó a una caverna. Dentro, había decenas de criaturas. Algunas con alas, otras con cuernos de hueso blanco. Ninguna enjaulada. Caminaban entre humanos. Jugaban con niños. Dormían cerca de ancianos. Y todas tenían nombre. Pero lo más impactante fue lo que vino después. Ciro señaló un mural pintado en la roca. Mostraba una imagen antigua, un grupo de humanos en la tierra primitiva, rodeados de lobos, tigres, aves rapaces. Esto pasó hace siglos, dijo Ciro. No las domesticamos. Sobrevivimos juntos. Y cuando llegamos a este mundo, ellas vinieron de nuevo. O nos encontraron. O nos eligieron. Haldor dio un paso atrás. ¿Quieres decir que, estas criaturas, existen más allá de ustedes? Quiero decir que no las llamamos. Ellas escucharon. Haldor pidió ver cómo funcionaba el entrenamiento. Ciro negó con la cabeza. No hay entrenamiento. Solo vínculo. Lo llevó al patio trasero. Un adolescente tocaba una flauta improvisada. A su alrededor, 5 bestias bailaban. No por orden. Por gusto. Una de ellas, de aspecto esquelético y pelaje gris ceniza, se acercó a Haldor. Olisqueó su brazo. El Clenar no se movió. La criatura no atacó. Solo lo miró. Y Haldor sintió algo que jamás había sentido de una bestia. Compasión. Más tarde, en una zona de descanso, vio algo que lo desarmó del todo. Una anciana humana en silla de ruedas, alimentando a una criatura tan grande que apenas cabía en el claro. Le daba frutas. Y el monstruo ronroneaba. Haldor se acercó. ¿No tiene miedo de que la mate? La anciana lo miró. Si quisiera matarme, lo habría hecho hace años. Pero sabe que mi comida favorita son las moras. Y cada miércoles, me las trae.
Esa noche, Haldor activó su enlace privado con la Asamblea Clenar. Los altos mandos esperaban un informe con coordenadas, debilidades y rutas de ataque. Pero su voz llegó firme, clara y temblorosa. No hay armas aquí. No hay flancos débiles. No hay puntos de infiltración. Entonces, ¿qué hay? Silencio. Y luego, la verdad. Hay vínculos. Y eso es algo que no podemos imitar. El comandante Skur estalló. Te lavaron el cerebro. Son humanos. Debemos exterminarlos. Haldor respondió sin dudar. No. Debemos aprender de ellos. Antes de que las criaturas que aman se cansen de perdonarnos. Y al final del día, cuando Haldor se marchaba en silencio de la colonia, una criatura lo siguió por unos metros. No para matarlo. No para espiarlo. Solo para asegurarse de que no se fuera con miedo. Caen los domadores. El Consejo de Guerra Clenar se reunió en órbita, en la estación táctica Ursan 3. Las transmisiones de Delta 9 se repetían en bucle, bestias humanas corriendo entre edificios, criaturas del tamaño de blindados defendiendo niños, y monstruos que no rugían, miraban. Y en cada grabación, un patrón perturbador. Las bestias no recibían órdenes. No se comunicaban por lenguaje conocido, pero ejecutaban maniobras más precisas que cualquier escuadra entrenada. Necesitamos controlarlas, dijo el alto domador Gares, el máximo experto en bioobediencia Clenar. Tal vez si capturamos una, podamos reprogramarla. El general Skur gruñó. ¿Y si no funcionan con órdenes? Gares sonrió. Entonces les enseñaremos qué es el dolor. La tercera ola de ataque fue desplegada con precisión quirúrgica. 5 escuadrones especializados en manipulación neural descendieron sobre Delta 9. Llevaban látigos de control, implantes de dominación, drogas psíquicas, inhibidores sensoriales. La élite de la élite. En teoría, ninguna bestia podía resistirse. Objetivo prioritario: capturar a Magmaond, el titán volcánico que incineró una línea entera de Vorbex Beta. La operación comenzó al amanecer. Los humanos aún dormían. Las bestias también. Un equipo Clenar se acercó al claro donde Magmaond roncaba, cubierto de ceniza, con la cabeza descansando sobre una piedra enorme. El domador activó el pulso sónico. Ahora, susurró. El pulso bajará su ritmo cardíaco. Y luego, le insertamos el chip. Avanzaron. Pero justo cuando cruzaron los 20 metros, Magmaond abrió un ojo. Y lo que siguió fue el principio del fin. La tierra explotó. No como una bomba. Como un volcán liberado. Llamas negras brotaron del suelo. Las raíces ardieron como papel. Los Clenar gritaron. Uno se disolvió en segundos. Otro fue lanzado contra un árbol que lo partió en dos. Magmaond no rugía. Brillaba. Una criatura encendida por ira prestada. Porque a miles de metros, en una pequeña casa, su mano, Lucian, yacía herido. No en batalla, sino por una caída. Nada grave. Pero la bestia lo sintió. Y reaccionó. No como mascota. Como reflejo emocional. Los Clenar que sobrevivieron huyeron a ciegas, derrapando entre piedras, sangrando por los oídos. Uno de ellos, el más joven, cayó de rodillas. Le suplicó al aire. Yo no quería hacerle daño. Solo obedecía. Y entonces, algo lo abrazó. No con ternura. Con comprensión. Una criatura que parecía una mezcla entre ciervo y pesadilla se acercó y lo envolvió con sus patas múltiples. El Clenar lloró. ¿Qué eres? La criatura lo miró. Y le devolvió la tristeza. Los demás equipos no tuvieron mejor suerte. Intentaron drogar a Fenrir. Fallaron. Fenrir los olió antes de que se acercaran. Intentaron aislar a Onyx. Fallaron. Onyx ya había desaparecido y dejado trampas detrás. Intentaron usar humanos falsos con grabaciones emocionales. Y ahí cometieron el peor error. Uno de los equipos Clenar utilizó una grabación de voz de Lucian, el cuidador de Magmaond, pidiendo ayuda. La inyectaron en una cápsula auditiva e intentaron atraer a la criatura al claro. Funcionó. Magmaond acudió. Pero no con esperanza. No con amor. Con algo mucho más peligroso. Con traición encendida en la mirada. Porque la grabación no tenía alma. Y Magmaond la destruyó junto con todos los dispositivos cercanos. En órbita, la estación Ursan 3 perdió contacto con los 5 escuadrones. Uno por uno.
hasta que la única transmisión que llegó fue un video sin edición. 5 docenas de criaturas humanas, alineadas, en silencio. Frente a ellas, los cascos rotos, los guantes humeantes, los restos esparcidos de cada equipo Clenar. Y una frase, tallada en piedra, bajo sus patas. No nos doman. Nos cuidan. Skur rugió de furia. Golpeó las pantallas. Gritó a los ingenieros. ¿Qué clase de abominación educa así a sus monstruos? Un analista temblando, respondió. Una especie que no les exige obediencia. Les ofrece lealtad mutua. Ese día, la galaxia vio algo que no estaba en ningún manual militar. Una guerra sin órdenes. Una defensa sin cadenas. Una respuesta sin control. Solo voluntad compartida. Y miedo. Porque los Clenar, por primera vez en generaciones, no sabían cómo ganar. El error evolutivo. La nave de comunicaciones del sistema central retransmitía imágenes de Delta 9 en bucle. Primero, los intentos de captura fallidos. Luego, las criaturas humanas rechazando las manipulaciones. Y finalmente, lo que hizo estallar la opinión pública. Una criatura inmensa, similar a un lobo sin pelaje, con ojos de cristal azul, sentada al lado del cuerpo de un niño Clenar. No lo había matado. Lo estaba protegiendo. El niño había huido de su escuadrón. Se había caído. Estaba herido. Y una criatura humana lo había encontrado. No lo tocó. No lo olió. Simplemente esperó con él. Hasta que un equipo de rescate lo recogió. Y luego desapareció entre las sombras. Miles de especies vieron eso. Y comenzaron a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que algo tan peligroso elija cuidar a un enemigo? ¿Qué tipo de vínculo hay entre esas criaturas y los humanos? ¿Por qué las nuestras no nos defienden así? En un laboratorio orbitando el planeta Bator, una doctora Ciral analizaba patrones emocionales en transmisiones humanas. Su conclusión fue tan simple como devastadora. Los humanos no domesticaron. Fueron domesticados. ¿Qué significa eso? Preguntó su asistente. Significa que aprendieron a vivir entre depredadores. Y en lugar de destruirlos, aprendieron a compartir dolor, instinto y silencio. En Delta 9, March construía un sistema de monitoreo para rastrear patrones de comportamiento entre bestias y humanos. Lo que encontró lo dejó helado. En cada evento de crisis, las criaturas reaccionaban antes que los humanos. Pero no por estímulo visual ni auditivo. Por conexión emocional directa. Erin, caminando junto a Fenrir por la zona este, lo notó también. ¿Cómo sabes que estoy en peligro antes de que lo sepa yo? Fenrir no respondió. Solo la empujó suavemente hacia un lado. Un segundo después, una rama cayó detrás de ella. Erin se rió. Deberías dar clases de sexto sentido. Y Fenrir movió la cola. Doc, en el hospital de campaña, atendía ahora criaturas alienígenas de otras razas. Algunas eran antes consideradas salvajes. Ahora se dejaban curar. Una criatura reptiloide, de la especie Dai, le preguntó, ¿por qué no tienen miedo de ellas? Doc miró a Mantis, su criatura compañera, una bestia con brazos de cuchilla que ronroneaba como un gato. Porque el miedo desaparece cuando el otro te deja entrar en su dolor. Esa noche, una señal apareció en el cielo de Delta 9. No fue enviada. No fue generada por humanos. Fue un patrón energético detectado por todas las estaciones vecinas. Una frecuencia vibracional armónica. Una pulsación viva. March la captó. Erin la escuchó. Carter la reconoció. No puede ser, susurró. Fenrir levantó la cabeza. Y rugió con los ojos abiertos de par en par. Desde una montaña lejana, algo despertó. Una criatura que no estaba registrada. Una que no había participado. Una que había esperado. Dormía dentro de la roca. Era más antigua que la colonia. Más grande que cualquier otra. Los humanos la conocían solo por leyenda. La llamaban el olvido. Una figura del tamaño de un edificio, sin forma concreta. Un cuerpo que parecía líquido y sólido a la vez. Ojos como lunas rotas. Presencia que hacía temblar la tierra. Emergió. Caminó. Y se detuvo. Frente a una simple casa. La casa de Ari, una mujer mayor, cuidadora de las criaturas más heridas. Ari estaba muriendo. Y el olvido lo sabía. No gritó. Se tumbó frente a ella. Y por primera vez, lloró. Lágrimas negras que nacían del alma.
lágrimas que hicieron crecer flores nuevas bajo sus patas. Los sensores Klenar registraron picos de energía masivos. ¿Qué es eso?, gritó un oficial. Una bioforma no clasificada, dijo el analista. ¿Un arma? No. Un lamento. El olvido no atacó. No destruyó. Solo guardó luto. Y cuando Ari exhaló su último aliento, la criatura aulló. Un aullido que silenció la galaxia entera. Skur se volvió loco. ¿Por qué lloran esas cosas? ¿Por qué sienten? ¿Por qué no podemos hacerlas obedecer? Y su segundo al mando respondió, con la voz rota. Porque nosotros, jamás sentimos nada por lo que creamos. Y ese fue el error evolutivo. Las razas superiores diseñaban monstruos. Los humanos compartían sus vidas con ellos. Quisieron domesticarnos. La corte central estaba llena. Representantes de 300 especies, conectados desde sistemas lejanos. Senadores, magistrados, jueces de culturas milenarias. En el centro, Carter, Erin, March y Doc. Frente a ellos, la acusación. La colonia Delta 9 ha creado criaturas fuera de control. Representan un peligro existencial para el equilibrio galáctico. Y deben ser destruidas o controladas antes de que se propaguen. La sala entera guardaba un silencio tenso. El fiscal general, un Drombeck de voz rasposa, apuntó con una garra temblorosa. Confirmen, ¿estas bestias obedecen órdenes humanas? Carter cruzó los brazos. No. Entonces, ¿qué las detiene de destruirnos? Erin dio un paso al frente. Que no somos ustedes. Murmullos en la sala. March conectó su tablet al sistema central. Proyectó imágenes en tiempo real. Un niño humano acariciando a un titán dormido. Una anciana compartiendo sopa con una criatura hecha de niebla. Un onix rodeado de aves de otra especie, alimentándolas. El olvido, acostado junto a una tumba, con flores en la espalda. Doc respiró hondo y habló. Ustedes ven armas. Nosotros vemos vínculos. Manipulación emocional. Gritó el fiscal. Ustedes los condicionaron. Doc lo miró con una calma de acero. Nosotros no los construimos. No los activamos. No los vendemos. Los enterramos cuando mueren. Silencio absoluto. En la galería superior, una figura se levantó. Hal Dean. Ahora diplomático independiente y testigo clave del caso. Yo viví con ellos. Caminé entre sus criaturas. No vi violencia sin sentido. Vi duelo. Vi juego. Vi honor. El fiscal chasqueó los colmillos. ¿Y el riesgo? El riesgo, dijo Hal Dean, con voz firme, es querer imponerles un amo. La jueza suprema, una anciana albani de rostro pétreo, pidió prueba emocional. Queremos un testimonio directo. Algo que pruebe que no son máquinas. Erin se giró. Silbó. Desde la entrada, Fenrir caminó hasta el centro. Gigante. Cicatrices. Ojos de fuego. Silencio brutal. Los sensores de las especies más avanzadas se dispararon. Peligro biológico incontrolable. Posibilidad de pérdida masiva, alta. Todos se tensaron. Erin se arrodilló. Fenrir se sentó. Y ella habló al micrófono. Fenrir, ¿me ves? La criatura ladeó la cabeza. ¿Qué sientes ahora mismo? Fenrir no respondió. Solo se tumbó, y lamió una lágrima que le caía a Erin. Nadie dijo nada. Porque todos lo sintieron. La jueza habló. Hemos tomado una decisión. Todos se inclinaron hacia adelante. La colonia Delta 9 no será destruida. Alivio. Pero tampoco será ignorada. Murmullos. Será reconocida como zona de coexistencia superior. Donde las reglas de poder ya no aplican. Carter frunció el ceño. ¿Eso es bueno o malo? Es justo, dijo la jueza. Y muy peligroso para los que no estén dispuestos a evolucionar. Al salir de la corte, los periodistas se agolpaban. Una de ellos, de la especie Illitari, preguntó, ¿cómo lograron que los monstruos los amen? Carter se detuvo. Miró a Fenrir. No los obligamos a ser menos monstruos. Aprendimos a amar lo que eran. Esa misma noche, la noticia recorrió galaxias. Las criaturas humanas no serán controladas. Porque los humanos tampoco lo serán. En Delta 9, el cielo se cubrió de luces. Flotas de especies aliadas se acercaban, no para atacar, sino para aprender. Carter los esperaba en la entrada del asentamiento.
Fenrir a su lado. Uno de los visitantes preguntó, ¿qué reglas debemos seguir? Carter sonrió. Solo una. Si no eres capaz de cuidar, tampoco eres digno de caminar entre ellos. El pacto. La flota Clenar no volvió a atacar. Después de perder a sus mejores domadores, sus criaturas de asalto, sus armas mentales y sus escuadrones de élite, el alto mando simplemente guardó silencio. Pero no era cobardía. Era un tipo nuevo de miedo. El que no te permite ni levantar la voz. En Delta 9, Carter estaba sentado bajo un árbol, tallando madera junto a un grupo de niños humanos y alienígenas. Onyx dormía a su lado, enroscado, con la lengua colgando y el cuerpo relajado. Pero cualquiera que se acercara demasiado, sabía que era solo apariencia. Una nave Clenar descendió en medio del valle central. Sin escolta. Sin armas. Solo un escudo blanco pintado en el casco. Carter alzó la mirada. Fenrir la bajó, y gruñó sin levantarse. Erin y March aparecieron a los pocos segundos. Doc venía desde el este, con Mantis. Nadie dio la alarma. Nadie apuntó. Porque ya no estaban esperando guerra. La compuerta de la nave se abrió. El comandante Skur salió. Sin armadura. Sin corona metálica. Sin su lengua de acero extendida. Solo. Y respirando con dificultad. Se arrodilló. La tierra tembló. Pero no por él. Sino porque el olvido apareció a lo lejos. No vengo a mentir, dijo Skur, mirando el suelo. No vengo a negociar. ¿Entonces? Preguntó Carter. Vengo a pedir. La frase congeló a todos los presentes. Incluso a las criaturas. ¿Qué pides? Dijo Erin, con la voz cortada. Skur levantó la cabeza. Pido que nuestras crías aprendan lo que nosotros no supimos enseñarles. Doc dio un paso adelante. ¿Te refieres a convivir? Me refiero a no vivir con miedo. Ni a nuestros monstruos. Ni a los de otros. Las palabras resonaron. No como verdad. Sino como redención. March abrió un panel de datos holográfico. Mostró un contrato. No era un tratado. No tenía cláusulas. No había firmas. Solo una línea. El vínculo no se impone. Se cuida. Skur lo miró. Sacó un cuchillo ceremonial. Cortó la palma de su garra. Y presionó su sangre contra el símbolo. No para marcar dominio. Sino para mostrar que ya no quería esconder sus heridas. Fenrir se acercó. Olfateó. Y no atacó. Caminó a su lado. Y se sentó. El mensaje era claro. Aceptado. Esa noche, Delta 9 no durmió. No por miedo. Sino por fiesta. Fuegos encendidos. Música de 3 sistemas distintos. Comida compartida. Risas humanas y gruñidos guturales de criaturas que nunca antes habían comido juntas. Y en medio de todo, Skur, sentado con los niños, aprendiendo a jugar. En los cielos, los satélites de transmisión mostraron la imagen a todos los rincones conocidos. El mensaje no era una amenaza. Era una promesa silenciosa. No estamos solos. Y no tenemos por qué temer a lo que camina con nosotros. En la frontera del sector de colonias, un joven diplomático de la especie Malren recibió el informe final del día. Lo leyó. Lo volvió a leer. Y entonces, escribió su resumen para los archivos oficiales. El conflicto terminó sin condiciones. Las criaturas no se retiraron por orden. Se retiraron, porque ya no sentían odio. Una criatura nueva apareció en los registros. Pequeña, peluda, con ojos rojos y una voz chillona. Se acercó a Onyx en la frontera del bosque. Y se acurrucó. Onyx la aceptó. Y desde ese día, se convirtió en parte del rastro salvaje, el grupo de bestias libres que patrullaban Delta 9, por decisión propia. Erin miró el amanecer. A su lado, Fenrir. Detrás, el olvido. A lo lejos, Onyx y Mantis. Y dijo, sin mirar a nadie. No firmamos un tratado. Firmamos una forma de vivir. Carter apareció detrás, con café en la mano. ¿Y ahora qué? Erin sonrió. Ahora, que vengan. Pero con respeto. O que no vengan nunca. Aquí no cazan más. Pasaron los años. Delta 9 ya no era una colonia. Era un símbolo. Un lugar de leyenda. Un sitio al que no se iba a conquistar. Se iba a escuchar.
Los caminos antes de tierra eran ahora senderos de piedra viva, conectados con otras colonias. Cada semana llegaban nuevas especies. No como conquistadores, sino como estudiantes. No a aprender de los humanos, sino a entender cómo mirar al otro sin desconfianza. Las criaturas seguían allí, no encerradas, no vigiladas, libres. Se las veía cruzar los campos, jugar con niños, sentarse en techos, dormir bajo el sol. Y si alguien nuevo llegaba con miedo, siempre había una criatura que se acercaba, que lo olía, y luego, simplemente, se sentaba a su lado. Onyx tenía ahora un pelaje grisáceo por la edad. McMahon dormía más tiempo, pero seguía apareciendo cuando llovía. Fenrir aún patrullaba los límites del bosque, aunque ya no corría, caminaba lento, con dignidad. Y el olvido se convirtió en parte del paisaje. No necesitaba moverse. Su presencia bastaba. Era un guardián silencioso, un recordatorio viviente de lo que la paciencia puede proteger. En una ceremonia anual, se reunían especies de todos los sectores. No había banderas, ni discursos largos. Solo un círculo, fuego, y nombres. Se recordaban a los que murieron, a los que llegaron, a los que decidieron quedarse. Y en el centro del círculo, había una piedra tallada. Solo una frase. Aquí no cazan más. Un joven alienígena, de la especie Fren, visitó Delta 9 por primera vez. Tenía solo 12 ciclos de vida. Venía con curiosidad, con duda, con preguntas. Y una noche, mientras caminaba solo por un sendero, se perdió. Sintió miedo. Gritó. Pero nadie respondió. Hasta que algo lo encontró. Una criatura enorme, negra como la noche sin estrellas. De ojos suaves. Se acercó sin hacer ruido. El niño tembló. Y entonces, la criatura se echó a su lado. No lo tocó. Solo respiró con él. Hasta que se durmió. Al despertar, el joven estaba cubierto con un manto. Y había fruta cerca. La criatura ya no estaba. Solo había una inscripción en la piedra cercana. No corras. Aquí, solo esperan a que confíes. Años después, ese niño escribió un libro. No de ciencia, ni de política. Un libro de cuentos verdaderos. Lo tituló Los que caminaron con nosotros. Y se volvió texto obligatorio en más de 500 sistemas. Carter desapareció un invierno. Se fue sin avisar. Sin dejar nota. Solo su chaqueta, colgada en una rama alta, y un dibujo hecho a mano. Él, Fenrir, Erin, March, Doc, y decenas de criaturas a su alrededor. En la parte de atrás, una frase. No las criamos para pelear. Caminamos con ellas para no sentirnos solos. Delta 9 fue declarado Patrimonio Viviente del Concilio Universal. Pero nunca lo cercaron. Nunca pusieron muros. Porque todos sabían que lo que hacía especial al lugar no estaba dentro. Estaba en quienes decidían entrar sin miedo. En los sistemas externos, aún hay guerras. Aún hay corrupción. Aún hay especies que creen que el poder se impone. Pero en cada rincón, en cada estación olvidada, alguien recuerda Delta 9. Alguien cuenta la historia. Y en algún momento, alguien silba. Y una sombra responde. No con garras. Ni con dientes. Con presencia. Porque esas criaturas aún escuchan. Y si alguna vez los cazadores vuelven, encontrarán que el bosque ya no les pertenece. Porque donde caminan las bestias que aprendieron a amar, ya no se puede cazar. Solo recordar. Symbole de collision fin.